Seguimos entonces con los temas relacionados a la mujer, temas relacionados a la familia, temas que interesan a todos nosotros. Ahora nos acompaña la doctora oncóloga especialista en mamas de los hospitales Sisol de Surquillo y Camaná en el centro de Lima, la doctora María del Rosario Cueva, como les decía, especialista en mamas. Bien, doctora, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida. Muchas gracias, Socorro, por la invitación y la oportunidad que me das de compartir algunas ideas, alguna información con tu audiencia. Bueno, no, gracias a ustedes, los hospitales de la Solidaridad siempre han estado dispuestos. Hemos tenido especialistas de Sisol de todas las ramas y lo importante es que son bastante claros para explicar los diferentes temas. O sea, los ponen al alcance de todos. Porque a veces cuando nos marean con tanto término técnico, solo decimos, ya, ¿no? Y ya no queremos preguntar porque terminamos más mareados. Claro. Pero bueno, el tema que nos convoca en esta ocasión es justamente el cáncer de mama. El cáncer de mama que tiene muchos estadios o estadios, de las dos formas he escuchado decir. Sí, cuando hablamos de cáncer de mama, hablamos de estadio temprano o estadio avanzado, pero realmente son 4 estadios que tiene el cáncer de mama. Es una enfermedad maligna que ataca principalmente a la mujer. Actualmente en nuestro país lo tenemos en primer lugar en incidencia y en segundo lugar en mortalidad. Por eso es que ahora está cobrando mucha importancia el tema de conocer esta enfermedad y de la prevención, o sea, qué hacer nosotros para hacer una detección temprana y podamos curarnos. Entonces, como te hablaba de los 4 estadios, son los estadios, los 2 primeros, el primer y segundo estadio es considerado como estadio temprano, estadio que nosotros, una vez que diagnosticamos, podemos darle un tratamiento local, que es el tratamiento quirúrgico de inicio, y de acuerdo a lo que encontramos, continuamos con el resto del tratamiento, que generalmente es sistémico, que puede ser quimioterapia, que puede ser hormonoterapia o que puede ser radioterapia. Es muy importante identificar el estadio, porque dependiendo del estadio nosotros vemos los porcentajes de curación o los porcentajes de sobrevida. Por eso decíamos, estadios tempranos podemos tener a 5 años o a 10 años hasta un 90% de sobrevida. En cambio, cuando hablamos de estadios avanzados, que puede ser el estadio 3 o el estadio 4, que es el más avanzado porque ya hace metástasis. Metástasis significa que el tumor o la enfermedad no solamente está en la mama, sino puede estar en otros órganos. Puede ser en hueso, que es lo más frecuente, puede ser en pulmón, puede ser en cerebro o en cualquier otra parte de nuestro organismo. Entonces, eso significa ya estadio avanzado, y obviamente los porcentajes de curación o de sobrevida disminuyen notablemente. Por eso es muy importante que el médico, cuando hace el diagnóstico de cáncer de mama, identifique el estadio para ver qué es lo más conveniente. Y con el estadio, ahora como toda la gente tiene las posibilidades también de entrar a internet, va a informarse, ¿no? Y siempre preguntan en qué estadio estoy. A veces confunden el término de estadio con grado, que no es igual. Que no es igual, ¿no? O sea, uno puede ser en un estadio temprano y puede tener un grado 3, ¿no? O sea, ya, son cosas diferentes. Bueno, a veces es tan agresivo que en un estadio temprano ya... Exacto. El grado te da, digamos, la agresividad, ¿no? Ya, o sea, entonces, el especialista determina más o menos cuánto tiempo está instalado ahí el cáncer y en qué grado está. Y lo importante ahora, nosotras, las mujeres, creo que todas en general, tememos a que nos den pues la noticia terrible, ¿no? De ahí que muchas veces decimos, no, ¿para qué voy a ir a la mamografía a hacerme el chequeo de mamografía? Estoy bien, no tengo ningún bulto, no pasa nada. En el fondo, para muchas el temor es que le digan, pues sí, usted tiene un cáncer y hay que extirparle la mama, y eso nos espanta. Ahora ya no necesariamente hay que extirpar la mama. Claro, mira qué interesante, dos cosas que has tocado, ¿no? Ahora estamos en una etapa, en una época donde nosotros podemos hacer diagnósticos en estadios preclínicos. ¿Qué significa eso? Cuando no existe el tumor. Generalmente nosotros buscamos encontrar un tumor en la mama para pensar en la posibilidad de tener un cáncer. Hoy en día, con la nueva tecnología, con los avances de los instrumentos de ayuda diagnóstica, nosotros podemos detectar un cáncer de mama sin necesidad de existir el tumor. ¿Qué significa? Que existen algunas, digamos, nosotros llamamos lesiones, pero son unas
unas características que se identifican en la mamografía que llamamos microcalcificaciones, asimetrías, distorsiones, que nos pueden orientar a pensar que ahí hay algo, que podría ser un cáncer muy incipiente. Y esto lo hacemos con un buen examen de mamografía, ¿no? Generalmente toda mujer a partir de los 40 años debe hacerse una mamografía, porque es el periodo o la edad donde mayor posibilidades podría ser que tengan cáncer. Si nosotros detectamos una lesión, que sean microcalcificaciones, distorsiones, que tienen su nombre, en estadio temprano, cuando no se palpa, podemos ofrecerle a la paciente no solamente un tratamiento de curación, sino también de salvarle la mama. Viene la otra parte. Por eso es muy importante la detección temprana, primero para curar, primero para salvar la vida, y segundo, para la posibilidad de salvar la mama, ¿no? Que es un aspecto tan importante para la condición de una mujer. Claro, claro, por supuesto. Ahí vienen efectos colaterales, la baja autoestima, etcétera, etcétera, que no es cosa simple, no es cosa simple. Hay que estar en los zapatos de alguien que padece o que ha padecido este tema para saberlo entender, o estar muy cercano a alguien que puede ser familiar o amigo, ¿no? A ver, cuando tenemos la rutina de hacernos el chequeo, muchas veces antes de los 40 por factores predeterminantes que nos dicen hay cierto riesgo, ya estamos en ese plan de hacernos el chequeo año a año y no pasa nada hasta que de pronto nos dicen acá hay una microcalcificación, un pequeño tumor o algo que debe estar instalado hace unos 5 años más o menos. Entonces uno dice, ¿y para qué me estaba haciendo yo los chequeos año a año? Ay, mira, qué interesante. Justo me estás comentando las inquietudes que tienen muchas mujeres, ¿no? Lo importante es hacerse estos exámenes de ayuda diagnóstico, en este caso la mamografía, que es el examen más importante. Hay otros complementos de examen, pero ya de acuerdo al caso particular. A partir, se dice, de los 40 años, porque es la edad donde hay mayor predisposición para que uno pueda hacer un cáncer de mama. Entre 35 y 40 siempre se aconseja para mujeres que tienen factores de riesgo. Menos de 35 años tiene una indicación muy específica por el especialista. También se puede hacer, pero no es parte de una rutina, no es parte de un tamizaje, no es parte de un screening. ¿Qué significa? La mujer asintomática, sin ninguna molestia, sin ningún tumor, va a hacerse un chequeo. Eso es, hablamos de tamizaje, de screening. Entonces, toda mujer a partir de los 40 su mamografía anual. ¿Qué pasa cuando nosotros encontramos una lesión que no se palpa, pero la encontramos en la tercera mamografía? Significa que todo este esfuerzo que ha desarrollado esa mujer en los años anteriores hasta ese año realmente ha servido, porque esa lesión la estamos encontrando sin que se palpe y nos está dando la posibilidad de ofrecerle una curación y además de salvarle la mama. ¿Qué pasaría si nosotros encontramos un bulto en una mujer que se hace por primera vez su mamografía? Encontramos un tumorcito que se palpó, que sí, que no, de 2 centímetros, de 3 centímetros. Se dice que un tumor, para que crezca 1 centímetro, generalmente, no es una condición sine qua non, pero generalmente han pasado de 5 a 7 años. Entonces, si ese nodulito lo hubiéramos encontrado más antes, de repente también su pronóstico va a ser diferente y las posibilidades de curación van a ser diferentes. Por eso es importante la mamografía. Estos exámenes no sirven para evitar que va a tener el cáncer. O sea, quien va a tener cáncer o va a tener células malignas, las va a tener en alguna etapa de su vida. Lo importante es que nosotros hagamos detección temprana y podamos salvar a la paciente, o sea, salvar la vida y también salvar la mama. Por eso es muy importante estas campañas de detección temprana. Importante, y es bueno aclarar y recalcar, en todo caso, la mamografía no nos va a preservar del cáncer, no va a evitar que contraigamos el cáncer. Si es que estamos predispuestas, si está escrito en nuestro destino, vamos a hacer la enfermedad. Pero lo que hace la mamografía es detectar a tiempo. Y si la rutina es de una vez al año, con cuánta mayor facilidad se va a detectar algo de un año a otro. A veces, como en el caso del ejemplo que le mencionaba la doctora, pues no se percibe cuando está recién instalado hace un año, ¿no? O 2 años tal vez, pero de todas maneras apenas empiece a poderse percibir a través de la imagen de una mamografía, va a estar tan incipiente que va a ser fácil trabajar en ese sentido. Salvar la mama, he visto más de un caso en que se ha salvado la mama de la paciente, pacientes relativamente jóvenes,
de 40, 42, 45 años, que todavía quieren conservar su figura y todavía seguramente tienen mucho por delante. Sí, la Organización Mundial de la Salud propone a través de los años 3 medidas que toda mujer debe conocer para hacer una detección temprana. Una es el autoexamen de mamas. Toda mujer, y eso es lo que ahorita la tenemos como tarea que debemos instruir en los colegios de secundaria, toda mujer hacerse el autoexamen. El autoexamen de mamas debe practicarse una vez al mes, se aconseja generalmente cuando ya no menstrua, o sea, la semana siguiente, porque generalmente cuando están en el periodo menstrual siempre hay algunos cambios, hay mayor turgencia de las mamas y entonces dificulta hacerse una buena evaluación. Entonces toda mujercita, desde muy niña, que ya tiene senitos, que ya menstrua, debe hacerse el examen una vez al mes, con dos objetivos. Primero, para conocer su mama, porque la mama no es un órgano regular y generalmente tenemos a veces nosotros la costumbre de palparnos la mama cuando vimos a otra persona que hizo cáncer de mama o que le dijeron que hizo cáncer de mama, entonces uno con todo ese temor se va a palpar por primera vez y encuentra pero un sinfín de cosas, y más es la angustia, la ansiedad que tiene que realmente hacerse un buen examen. Entonces, la primera tarea cuando uno se hace el autoexamen de mamas es primero para que conozca sus mamas y sepa que su mama no es regular, que los cuadrantes externos tienen más nodulaciones, engrosamientos, que son parte de su constitución normal. Y segundo es que cuando una vez que conozca la mama, si ella encuentra alguna cosa diferente, alguna nodulación diferente, ella misma lo va a ubicar y va a poder acudir a un especialista para que le haga una adecuada evaluación. Obviamente también es importante decirlo, que no todo nódulo es cáncer, dependiendo de la edad. O sea, estamos hablando de un porcentaje del 10% de todos los nódulos a partir de determinada edad que podrían ser cáncer. Entonces, lo importante es que acuda al especialista para que le dé las indicaciones más pertinentes. Hay nódulos que aparecen y desaparecen, que son los llamados quistes, que son bolitas con agua y que no son cáncer, pero a veces son los que más molestan porque son los que más duelen. Un nódulo generalmente que tiene contenido de tejido sólido que está hoy día, mañana, pasado, o sea, siempre, ese nunca generalmente duele y a veces ese es el que hay que sacar. Justamente el que no duele, esa es la paradoja, ¿no? Sí. Factores de riesgo, doctora. Sí. Con respecto a los factores de riesgo es importante, justo estábamos conversando, no sabemos a quién le va a dar cáncer de mama porque no conocemos realmente cuál es la etiología real del cáncer. O sea, no sabemos, como por ejemplo con una persona le da una gastroenterocolitis, generalmente dice, bueno, yo comí esto, por eso me dio. No conoce la causa. En mama no está definido, por eso se habla de factores de riesgos. Hay solamente un porcentaje de mujeres, que es el 8% de mujeres que sufren de cáncer de mama, que sí se puede hablar de un factor genético. Es por el tema de que hay familiares que han tenido directos cáncer de mama, mamá, hermana o tías, hermanas de la mamá, etcétera, etcétera. Entonces se encuentra un gen que nosotros llamamos BRCA1 o BRCA2 sobreexpresado. Significa sobreexpresado, significa aumentado. Cuando esa población o ese grupo de mujeres tienen ese factor de familiares con cáncer, directos con cáncer de mama y el gen sobreexpresado, podríamos hablar que ahí sí hay una relación genética. Entonces ahí sí sabemos causa y efecto, ¿no? En el resto hablamos de factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, la condición de ser mujer, o sea, todas las mujeres. Eso no se salva ninguna de nosotras. Nada, exacto, por eso es que todas tenemos que hacer el autoexamen de mamas. Segundo, y la mamografía, ¿no? Segundo, una mujer que se dice que nunca ha tenido hijos o que tiene hijos después de los 35 años, porque se habla que el periodo de desarrollo y maduración completa de la glándula mamaria se da con la gestación y la lactancia. Entonces, cuando la mujer no ha gestado, no ha dado de lactar, se ha comenzado un proceso de envejecimiento normal de la mama sin haber completado su maduración. Entonces, hay algunas células que ya no actúan como factores de protección, que sí se da con la gestación y la lactancia. Se habla otro factor de riesgo, la mujer que ha tenido cáncer en una mama tiene la posibilidad hasta un 30% de hacer cáncer en la otra mama. Ahora se hablan también como factores de riesgo el uso de la hormonoterapia de reemplazo o el uso de las dosis incrementadas, y ahora que se está hablando tanto, justo el programa anterior que hablaron del tema de la fecundación, el tema, ¿no? Entonces
Entonces esas poblaciones, por ejemplo, de mujeres 35, 40 años que desean tener familia y que se someten a dosis importantes de estrógenos en su organismo para estimular, deben hacerse previamente una atención con un mastólogo para determinar que las mamas estén completamente limpias, sin ningún tipo de lesión, porque el uso de estos productos, en este caso los estrógenos, podrían producir un incremento precisamente de células que han estado dormidas en esa mujer, ¿no? Entonces es muy importante que la hormonoterapia de reemplazo, si se va a usar, tiene que usarse dosificado, y los estudios actuales que existen a nivel mundial y que son grandes datas de estudios dicen que no debe usar más de 3 años en forma continua hormonoterapia de reemplazo, o 5 años pero en forma alterna, porque actúan también como un factor de riesgo para cáncer de mama. Ya, ojo que estos factores de riesgo no son determinantes, ¿no? Generan un riesgo, por supuesto, que obviamente habrá quienes no quieran correrlos y quienes se arriesguen, pero no es determinante. Ahora, es importante cuando hablamos de factores de riesgo, hay factores de riesgo modificables y hay factores de riesgo no modificables, por ejemplo, la condición de ser mujer, la condición de los familiares, etcétera, etcétera. Hay algunos factores que no los podemos modificar, pero los modificables sí, y esos tienen que ver con los estilos de vida. Los estilos de vida, la práctica del ejercicio, tienen que ver con el uso de licor, el uso del tabaco, que también están considerados como factores de riesgo, ¿no? Y que ahora mucho se está propugnando de que mucho tendrá que ver los estilos de vida o los cambios que venimos teniendo a través de los años, porque se está incrementando actualmente tanto el cáncer de mama, ¿no? Sí, pues sí, se está incrementando cada vez más. Bueno, la recomendación en total, bueno, somos mujeres y bendito sea Dios porque lo somos, pero ya tenemos la condición igual, ¿no? Los varones tienen enfermedades propias de los varones, por ser varones. Y claro, no, eso no lo va a cambiar nadie. Tampoco significa que por ser mujeres nos va a dar cáncer de mama o de cuello uterino o de útero, qué sé yo. Pero bueno, tenemos en todo caso en nuestras manos la información necesaria. Y para estar alerta, sencillamente un chequeo anual, que algunos dicen difícil, complicado, caro, no es barato todavía. En algún momento tal vez los costos lleguen a bajar, pero hay campañas de diversas instituciones y podemos acceder a ellas en la medida de lo posible, ¿no? Sí, como te había comentado y reitero, porque este es un aspecto muy importante. Barato y que no cuesta nada, solamente la disposición es el autoexamen de mamas, que lo podemos hacer todo y es cuestión de que nos eduquemos desde muy pequeñas, en el caso de tener hijitos o hijas mujeres, para que practiquen el autoexamen y bueno, también contagiarse a las personas adultas una vez al mes. La mamografía a partir de los 40 años, una vez al año. Tenemos servicios nosotros muy asequibles en los hospitales de Solidaridad, tenemos las mamografías de punta, la tecnología de punta, las mamografías digitales en los hospitales de Solidaridad de Camaná, de Surquillo, donde pueden acudir a precios muy asequibles, los más asequibles del mercado tenemos para que puedan acudirse a hacer la mamografía. Y la tercera estrategia que me había olvidado de comentarles es la evaluación especializada que deben acudir las mujeres también una vez al año. O sea, yo creo que es un poquito de preocupación y de esfuerzo que tiene que tener la población femenina para que realmente se hagan estos exámenes. Bien, muchísimas gracias, doctora. Y a tomarlo en cuenta, amigas, una vez al año, por favor, eso puede cambiar nuestra vida. La doctora María del Rosario Cueva, oncóloga, especialista en mamas del Hospital Sisol de Surquillo y de Camaná en el centro de Lima. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muy interesante y muy clara su explicación. Gracias. Hasta cualquier oportunidad. Un abrazo. Nos vamos, amigos. Hasta mañana. Dios mediante, a partir de las 10.